amigos, ¿cómo están? En este nuevo programa de A Ciencia Cierta y el último del año 2020, de este año que creo que nadie en el mundo del que lo haya vivido lo va a olvidar. Hoy vamos a hablar de ortopedia, de cadera, de traumatismos, de artrosis, y para ello hemos invitado a un profesor que es el doctor Carlos Di Stefano, médico traumatólogo, jefe de traumatología del Sanatorio Tamendi Miroli, es jefe de traumatología del Hospital Pirovano, pero sobre todo una excelente persona, profesional y amigo. Gracias, Carlitos, por acompañarnos. No, al contrario, gracias a vos, Inesita, por la invitación. Muchas gracias. Vamos a hablar de la cadera, que todos nos acordamos que la tenemos pasado los 50 años, ¿no? Ahí empiezan algunos momentos, algunos dolores. ¿Qué tenés para contarnos después de 50 años sobre la cadera? Y pasados los 50 años nos acordamos de que existimos. Y bueno, no, la cadera, como todas las articulaciones, luego de un tiempo suficiente, desarrollan, no siempre, pero con frecuencia, alteraciones del cartílago que generan la famosa artrosis, que no es nada más que una degeneración del cartílago. Un gasto del cartílago. El paciente dice, tengo artrosis acá y tengo artrosis en otros lados, y sobre todo las señoras es casi ofensivo cuando uno le dice, tiene una pequeña porque uno artrosis. No le almanaque cuando claro. Pero no, es un fenómeno como las canas del pelo, las arrugas de la piel. ¿Y la artrosis duele siempre, Carlos? Es variable. Hay gente que tiene radiografías muy floridas. Y no muy feas, digamos, como de mucha artrosis. Sí, y no tienen dolor. Ajá. Y entonces uno dice, pero tengo una artrosis, ¿qué tengo que hacer? ¿No le duele? No, no tiene que hacer nada. Hay otros pacientes que tienen radiografías que son lesiones minúsculas y tienen mucho dolor. O sea que tiene mucho que ver con la percepción de dolor de cada persona. Sí, como casi todo. Vos sos médica y lo has vivido. El dolor es un síntoma totalmente subjetivo. Personal, claro. Siente el dolor el que lo siente. Así que, sobre todo en la cadera, que es el tema, si está la artrosis y tiene dolor y eso incapacita al paciente para disfrutar su estilo de vida habitual, sus actividades de la vida diaria, tal cual, digamos, entonces se tendrá que operar. Pero ¿quién lo dice? ¿El médico? No, el paciente. Muchas veces es lo que nos enseñaste vos, Carlos. Sí. Que la cadera se opera cuando el paciente lo pide. Nos enseñaron nuestros maestros. Hay que tener un equilibrio, porque uno le puede decir al paciente, no, mire, vaya, y cuando le duele, vuelva. Pero después de tantos años, algunos pacientes vuelven, los operaste, y luego de operados te miran y te dicen, ¿por qué no me habré operado antes? Entonces es delicado transmitirle al paciente esta ambivalencia entre él va a decidir cuándo se opera, pero que no postergue tampoco la cirugía teniendo una calidad de vida horrible, claro. Y operándose cuando ya su actividad es minúscula. Tengo una pregunta. Cuando tenemos reuma en las manos o artrosis nos damos cuenta porque nos duelen los dedos, nos duelen cuando nos doblamos, a veces se nos deforman los dedos. ¿Cuál es el dolor de la cadera? ¿Cómo es el dolor de la cadera por artrosis? El dolor, mira, los maestros decían, la cadera llora por la rodilla. A mí me parece horrible esa frase, pero bueno, eso es lo que uno aprendió. Muchas veces la cadera duele en la rodilla. Y el paciente viene porque le duele la rodilla y es la cadera. Pero la verdad, la mayoría de las veces, el paciente tiene dolor en la ingle. Y te dice, a mí me duele acá. ¿Y duele cuando uno camina o cuando uno se levanta? Mira, tiene dolor. Vea, no me puedo poner las medias. Porque no puede flexionar. Porque me duele cuando... Entonces hubo una pregunta clásica, ¿usted se corta las uñas de los pies? No, ¿y por qué no? Y porque me duele, porque no llego. Eso es una manifestación del dolor y de la pérdida de movilidad, ¿no? Claro, hay mucha limitación ahí. Tal cual. Y en general duele con la marcha. Pero es curioso. A ver. También volvemos a los viejos maestros. El paciente que te decía, mire, cuando se me calienta la articulación no me duele más. ¿Qué significa? Él tiene dolor. Sí. Se levanta, se mueve un poco, da unos pasos y el dolor desapareció y camina. ¿Y eso que piensa y que, no tiene que dolor. por los músculos que están
No sabemos, probablemente sea por una cuestión del propio cartílago, pero la verdad que es un síntoma bien claro y mucha gente te lo por eso repite. también deja pasar, ¿no? Porque a veces como mejora con un poco de actividad, Tal cual. deja pasar hasta que ya la actividad tampoco lo mejora. Sí, y hay cosas, hay analgésicos, antiinflamatorios, algunos muy empíricos, reparadores del cartílago. Lo que está hablando el doctor Di Stefano es de la glucosamina, o los saponificables de soja, que fueron medicamentos que en Francia se usaron mucho, no tienen gran demostración científica, No. pero es cierto que a veces cuando uno lo prueba con los pacientes 2 meses sí, 2 meses no, algunos pacientes responden bien y estiran un poco más el proceso, ¿no? ¿Qué me pasó? A ver. Una señora que es muy añosa, que no se quiere operar, y dice, no, yo no me quiero operar, que esto, que lo otro, y entonces me decidí a usar la glucosamina y los insaponificables de soja, sí. Hace muchos años. Y 50-50, la mitad de los pacientes mejoran. ¿Por qué? Yo no lo sé y nadie me lo puede explicar. Es absolutamente empírico y uno se lo tiene que explicar al paciente. Mire, esto es empírico, no sé. Pero lo cierto es que un grupo importante de pacientes mejoran. Y como son medicaciones que en general no tienen contraindicaciones, uno puede intentarlo. Se habla mucho también del ácido hialurónico colocado en la articulación. Y bueno, contanos un poco. El ácido hialurónico es un tema. Hay varios temas. Ácido hialurónico, células madre, lisado de plaquetas. La verdad que si uno lee las publicaciones científicas y uno se pone a analizarlo técnicamente, con rigor. No hay evidencias claras. Sin embargo, como son técnicas poco invasivas, bueno, con la misma idea del ácido de otras medicaciones, claro, uno puede probar. No en la cadera. Hay mucha gente, muchos colegas que hacen ácido hialurónico en la cadera. Rodilla, ¿no? En la rodilla sí, y ciertamente un gran número de pacientes mejora mucho. En la cadera no, porque es más complicada técnicamente la punción de la cadera. Y desgraciadamente yo vi algunas infecciones secundarias a punciones de la cadera, lo cual complejiza enormemente el tratamiento futuro. Entonces en la cadera yo no lo indico, pero en las rodillas me parece que es un método sencillo y que puede ser aplicado. Carlos, si uno tuviera que ver los grupos de personas mayores de 50 años o adultos mayores de 65, 60 años, ¿la artrosis es más común en el varón o en la mujer? Mira, en la estadística mía es más común en la mujer. Ajá. Pero la verdad que está relacionado a veces con algunos deportes. O sea que no hay una preponderancia clara por sexo, digamos, eso es así. Y si yo tengo artrosis de una cadera y me tengo que operar, ¿la otra también va a ser una artrosis que me tenga que operar? No, porque la artrosis, ¿cómo nace? Nace de una incongruencia del cartílago que termina por deteriorarlo y entonces se disminuye la superficie articular, artrosis, dolor. Hay algunos factores predisponentes, el sobrepeso, algunas enfermedades congénitas, hereditarias, las luxaciones de cadera, en fin, antecedentes traumáticos, y en muchos casos no hay ninguno. Hay algunos factores relacionados con la irrigación de la cabeza del fémur, ¿sabes? Vasculares, digamos, tal cual, que son las necrosis osteoarticulares, que hacen que se deforme el hueso. Eso también lo vemos en menores de 50 años, Sí, ¿no? señora. Porque esto es importante. El problema de cadera lo podemos tener a cualquier edad. A veces jóvenes hemos visto que tienen la cadera como con un signo de una artrosis, 35, 40 años, y a veces el tratamiento no es una cirugía de entrada de reemplazo, ¿no? A veces uno hace algunas alternativas, y eso es porque se tapa un vasito, una arteria que va a la cabeza del fémur, que es como si fuera algo redondo, como una bola, y eso hace que se despula, y cuando se despule empieza a doler, a raspar, por decirlo así. Tal cual, exactamente como vos lo decís, poquísimo frecuente en los jóvenes. A veces por medicamentos, lo vimos en algunos pacientes por antirretrovirales o por corticoides, de mucho uso de corticoides que provoca eso, ¿no? Esa es la desventaja de hablar con una clínica que tiene experiencia, que Me enseñaste vos. es tal cual. Corticoides, antirretrovirales,
alcoholismo, diabetes, enfermedades sanguíneas como la anemia falciforme del Mediterráneo, pero todo eso porque generan pequeñas trombosis en esas arterias y entonces hay una necrosis, una muerte del hueso por debajo del cartílago. El hueso se ablanda, el cartílago se deprime como si fuera... Se aplasta, digamos. Se aplasta, como si fuera un merengue que uno lo aprieta con un dedo, el cartílago cae, hay una incongruencia articular y esa incongruencia hace que se desgaste más el cartílago y aparece el dolor, y es un círculo vicioso. Si las personas son sedentarios y tienen poca actividad física y la musculatura es una musculatura un poco más débil, ¿eso favorece la artrosis? No tiene nada que ver eso. Y hay artrosis de un lado, por ejemplo el hombro, del lado que es diestra la persona generalmente tiene más desgaste. En general está relacionado, fíjate. Jugadores de fútbol, por ejemplo, que aparte de las lesiones de rodilla, que son lo más frecuente, pero yo he visto gente grande, más de 60 años, que hacen artrosis de cadera. Hay deportes, los deportes de lanzadores, el básquet esos hacen lesiones del codo, del hombro, usan, digamos. El polo hace lesiones de muñeca, el golf lo mismo, es decir, cada deporte tiene una exigencia distinta y entonces tal cual. Bueno, ahora seguimos hablando, Carlos. Dale. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo se resuelve una artrosis de cadera de forma quirúrgica con un experto, con Carlos Di Stefano. Acompáñenos en un ratito. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor.
En este segundo bloque continuamos con el doctor Carlos Di Stefano, médico traumatólogo. Estamos terminando el año y vamos a hablar de cirugía de cadera, Carlos. Qué tema, ¿no? Qué tema. No hay paciente que no tenga temor, aunque tenga mucho dolor, a una cirugía de cadera. Bueno, Inés, me parece que no hay paciente que no tenga temor a cualquier cirugía. Exactamente. Por eso que uno tiene que ser bien equilibrado cuando uno indica la cirugía. Y sobre todo, Carlos, tener un buen cirujano ortopédico para que el reemplazo de cadera sea una cosa que permita una recuperación, no una recirugía, ¿no? No, ni hablar. El tema de la cadera, como casi toda la cirugía, pero las caderas cuando se complican suelen tener resoluciones bien complicadas. Felizmente hoy hay muchísimos colegas que operan muy bien las caderas, en fin, se ha mejorado muchísimo eso, y desde hace 30 años hasta acá internamos a los pacientes el día anterior, estaba internado por lo menos 15 días, sí. Y hoy se opera un paciente y a las 72 horas se va a la casa. ¿Y qué es una cirugía de reemplazo de cadera? ¿Qué se hace en la cadera porque es un reemplazo? Y bueno, hay muchas técnicas. La más habitual es el reemplazo de cadera. ¿Qué significa el reemplazo de cadera? Reemplazar la cadera natural, ósea, por una cadera protésica, por una prótesis. Un metal. Por una prótesis de cadera, sí. Se corta el hueso donde está gastado y se pone uno nuevo, digamos, de metal. Tal cual. Se hace lo que se llama técnicamente una osteotomía, se quita la cabeza femoral que está cambiada y se cambia por una prótesis. En las prótesis hay muchos tipos de prótesis distintas, con cemento acrílico, sin cemento acrílico, una parte con cemento y otra parte sin cemento, de distintos materiales. Hoy el titanio es el material, digamos, más habitual. Que permite seguir estudiando en un aparato de imágenes al paciente. Tal cual, ¿no? Tal cual. Es importante porque hoy por hoy la resonancia magnética es un método de diagnóstico muy importante, y con una prótesis de titanio no impide para nada cualquier resonancia magnética que vaya a necesitar por otra causa el paciente. Y aparte, si una persona se reemplaza a los 65 años, tiene por lo menos 20 años más de vida, que puede requerir otro estudio, que le haga falta una imagen. Tal cual. Carlos, y cuando el reemplazo de cadera, como vos lo contás, ¿es lo mismo una prótesis para alguien de 80 años que se cayó y se fracturó que para alguien de 40 años? Y bueno, ahí tenés varios aspectos. Un aspecto exclusivamente técnico, un aspecto económico. Entonces, desde el punto de vista técnico, las prótesis son similares. Como te decía, hay prótesis para las cuales para fijarlas se usa un cemento acrílico, que es una sustancia que se endurece y fija la prótesis en el hueso. Eso se usa con mayor frecuencia en las personas mayores. ¿Por qué? Porque la calidad ósea es inferior a la de un joven. Está más desgastado el hueso, digamos. Tal cual. Claro. Y en un joven es preferible, hoy te diría es el gold estándar, usar prótesis que no llevan cemento, que son prótesis que se colocan con press fit, es decir, a presión en el hueso, y luego que con el transcurso del tiempo el hueso va creciendo en las rugosidades de la prótesis y la va fijando. Y la va fijando. Eso en los jóvenes. Y en los adultos a veces es posible y otras veces no, y entonces se deben usar prótesis como las primitivas prótesis con cemento acrílico. Con cemento acrílico. ¿Y el tiempo de recuperación en general para que una persona pueda pararse y caminar, cuánto es? Y es rápido, Inés. El enfermo se interna el martes a las 10 de la mañana. Sí. Se opera el martes a las 12 del mediodía. El miércoles se sienta en la cama. El jueves camina por la habitación. En 48 horas está caminando. Sí, camina con un andador. El viernes camina con el andador y probablemente salga a caminar por el pasillo y se va a su casa. Lo va a ver el kinesiólogo a la casa. En la casa está en la cama, se sienta, se puede levantar con su andador y va al baño, puede ir a la mesa a comer. Ir al baño, sentarse en la mesa, hacerse un té en la cocina, en fin. Y el resumen no es nada científico, pero es más o menos así. Si es un abogado, vuelve a su estudio a la tercera o cuarta semana de operado.
Si es un empleado de la construcción, volverá a la construcción al tercer mes o al cuarto mes. Claro, depende del tipo de actividad que implique el uso de la cadera. Tal cual. ¿No? Y es lo mismo operar una cadera organizada porque me tengo artrosis que alguien que se fracturó de una cadera. Y no, porque el que se fracturó por algo. Algo pasó en ese hueso. Es decir, más débil está seguramente. Tal cual. O tenía un hueso tan débil que se fracturó y se cayó. Cosa que pasa sobre todo en las señoras muy mayores, o tuvo un traumatismo que le produjo la fractura de cadera. Así que siempre una cirugía programada es mejor. Es limpia, se hace con un cultivo negativo, con un montón de condiciones. No, eso más o menos es lo mismo. Técnicamente es similar, pero el estado del paciente suele ser distinto. Uno que tuvo un traumatismo, el otro que ya tenía una calidad ósea mala, y sobre todo en los muy añosos las comorbilidades. Claro. Es decir, comorbilidades son las enfermedades que tiene además la persona, ¿no? Son gente que tiene otro tipo de patologías que influye en la evolución, ¿no? Sí, a veces 7% de las neumonías tienen fractura de cadera porque el paciente por la neumonía hace hipoxemia. Siempre lo cuenta el doctor Stambulian y siempre nos enseña el doctor, cuando ves una neumonía en un adulto mayor, hacer una placa de cadera, porque a veces tiene una fractura de cadera que pasó por encima de la neumonía, o viceversa. Bueno, ¿no? ahí está, es un ejemplo bien pertinente. Sí. No es lo mismo que una persona que está sana, que tiene su artrosis de cadera, que tiene 60 años, que está muy bien, la evolución es totalmente distinta. Claro. Carlos, tenemos poquito tiempo, pero ¿qué pasa con la gente que corre, que se hace running? ¿Gastan más la cadera esas personas? Y teóricamente sí. Es decir, tiene más probabilidades de hacer una artrosis de cadera un gran deportista que un jugador de ajedrez. Pero por una cuestión mecánica. Sí. Es una cuestión mecánica. O sea que si todos estos deportes de impacto, como correr, ni hablar si las personas salen a correr y no están bien entrenadas ni nada de eso, el gasto de la cadera es mayor y la posibilidad de hacer artrosis también es mayor por el microtraumatismo. Sí, claro que es mayor, pero el costo y el beneficio de hacer esas actividades justifica esa pequeña probabilidad. La salud vascular que tiene, pero ni hablar. ¿Qué puede hacer el paciente con reemplazos de cadera? Mira, ¿qué puedo hacer? Y vos le decís, puede caminar, puede trotar, puede bailar, puede jugar al tenis doble, puede andar en bicicleta, puede nadar, puede jugar al golf. Más o menos esa es la idea. Claro, ahora, uno tiene pacientes que juegan al fútbol, otro que es sandinista, no hay. Claro, hay que ser cuidadoso con eso. No es la idea. Y la última pregunta, Carlos, ¿la artrosis se hereda? No, vengo porque mi mamá tuvo artrosis. No, pasó por el almanaque. No, en realidad. Carlos, gracias por habernos acompañado. No, gracias a vos. Ahora vamos a escuchar un saludo del doctor Stambulian que nos dejó para cerrar el año 2020. ¿Nos acompañan? Cuando se termina un año, siempre es una gran oportunidad para pensar en lo que hicimos durante el año que se nos va. Pero también es trascendente que hagamos reflexiones y comentarios de lo que quisiéramos para el año que se viene. Por eso que quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Es muy interesante tener presente el día que comienza cuando nos despertamos, nos entusiasmemos y que tengamos la lucidez de concentrarnos y rescatar lo más positivo de cada persona que se nos cruce en nuestro camino. Tratemos de expresar el amor que sentimos por nuestros seres queridos. Y a esas personas que tanto nos gustaría querer, abracémosla, besémosla, y que eso nos ayuda mucho a que la gente se sienta mejor. Los atardeceres es importante que nos sorprendan y que nunca dejen de maravillarnos. Y cuando llegue cansado y satisfecho al anochecer por la tarea realizada durante el día, hagamos un balance de lo que hemos hecho y disfrutemos
de las cosas que hicimos bien. Y es importante, cuando nosotros nos acostemos, tengamos un sueño calmo, reparador y sin sobresaltos. Y que no nos olvidemos ni un instante el regalo que nos da la vida cuando nos da salud, nos da alegría y nos da valentía. Y es muy importante que nosotros seamos capaces de alegrarnos por todo esto que tenemos. Entonces, en resumen, cuando un año comienza, es importante que digamos feliz año, que sea un año muy bueno y que tratemos de que este año podamos disfrutarlo siempre con todos nuestros seres queridos y además demostrarles a todos los que queremos cuánto lo queremos. Y disfrutemos de lo que tenemos, que eso nos hace muy bien. Feliz año o el mejor 2021 para todos ustedes. Bueno, último programa del año, escuchamos la palabra del doctor Stambulian. Él nos hablaba de disfrutar la vida, de disfrutar de las cosas pequeñas, es una oración judía. Y fíjense qué importante este año, amigos, que fue un año difícil, fue un año que tuvimos miedo, fue un año que aprendimos de virus, médicos y no médicos, y fue un año sobre todo que nos encontramos con las cosas importantes y qué importante que es valorar las pequeñas cosas. Así que cerramos este año 2020 esperando volverlos a ver el año 2021, que el año 2021 nos encuentre con la vacuna para todos, que podamos volver a nuestra vida normal y sobre todo aprendemos a disfrutar de lo importante. Gracias por acompañarnos todo este año y con el doctor Stambulian y todos nuestros invitados y todo el equipo de producción de Tulio y de Liliana, les mandamos un abrazo muy grande y esperamos reencontrarnos en febrero del 2021. Hasta pronto.